Esta es la figura donde nos hemos detenido casi la totalidad de la anterior clase, ¿no? Recuerden, es muy importante para poder entender la forma en que se replican los virus de acuerdo a la naturaleza de su material genético. Yo les aconsejo revisar con calma lo que se ha presentado en individual, ¿no? Cada uno de aquellos tipos de replicación, y principalmente en los que son los virus RNA, ¿no? Tanto el RNA positivo como el caso del coronavirus, el RNA negativo y también aquellos que son los retrovirus, ¿ya? Bueno, entonces ahora vamos a entrar a revisar ya una parte más específica que es la diversidad vírica, ¿no? Y obviamente vamos a empezar hablando de los virus de las bacterias. Acá mismo en el texto señala que estos virus bacterianos han sido mucho mejor conocidos que otros virus con anterioridad, ¿no? Debido a que se prestan pues muy bien para la investigación en virología, ¿no? Decíamos, no, de repente no era tan sobresaliente, por lo menos en esos momentos, en los años 50, 60, conocer las características genéticas de los virus bacterianos, ¿no? Tal vez era más importante, por ejemplo, el virus de la viruela, el virus de la polio, etcétera. Pero esos conllevan obviamente el riesgo de trabajo con estas macromoléculas o complejos macromoleculares, ¿no? En cambio, los virus de bacterias, sobre todo los de Escherichia coli, entendiendo que a la fecha todavía y no hasta hace mucho se consideraba Escherichia coli como una bacteria saprófita, ¿no? Y obviamente sus virus también, ¿no? Entonces han sido muy buen instrumento de investigación, ¿no? Un organismo, aunque no es un ser vivo, pero han sido un buen instrumento de investigación. De ahí que se conocen muchos virus bacterianos, en su mayoría llamados bacteriófagos, decíamos, porque son capaces de hacer, entre comillas, desaparecer a las bacterias de un cultivo que incluso ya ha alcanzado un buen grado de saturación, y los virus en unas cuantas horas pues dejan el cultivo totalmente translúcido, como si nunca hubiese habido virus allá adentro, ¿no? Hay toda una familia, como dice el texto, ¿no? De la familia T, los bacteriófagos T, como el T2, el T4, ¿sí? También otro, el MU, que viene de mutagénico. Bueno, aquí vamos a ver algunos representantes de estos virus bacterianos. Vamos a reducir un poquito para ver la gráfica completa. Ahí, ¿ya? Son representación esquemática de los principales tipos de virus, ¿sí? Los comentados en detalle son el M13, el FIX174, el MS2, el T4, el lambda, el T7 y el fago mu. Y fíjense, ya aquí ahora sí vamos a empezar a ampliar. ¿Sí? Virus RNA de cadena simple, ¿no? Muy pequeños. ¿Ya? Esta es una representación no solo de la forma del virus, sino del tamaño del virus. ¿Sí? Muy pequeño, ¿sí? Y uno doble cadena. ¿Sí? Uno es muy conocido de cadena, virus RNA o DNA, perdón, de cadena simple, ¿ya? El FIX74, ¿ya? Y los virus FD y el M13, ¿no? Este es interesante y creo que ya les comenté que este virus se conoció mucho porque es un virus con un material genético muy cortito, muy pequeño, y que cuando se planteó hacer síntesis de DNA in vitro, pues un objetivo de algún grupo de investigación fue el sintetizar totalmente la cadena en laboratorio, no copiar por PCR como se hace ahora muchos fragmentos de DNA, no, copiar en sintetizador de DNA, es decir, en un soporte, en un soporte resínico con un solvente anhidro
y agregando los nucleótidos y los bloqueadores de oxidrilos, etcétera, todo eso que habíamos comentado en algún momento al hablar de la técnica de síntesis de DNA, ¿no? In vitro, ¿no? In vitro total, sin hacer uso de polimerasas ni nada, ¿no? Entonces se logró copiar, ¿sí?, exactamente la secuencia ya conocida del FIX 174 y introducido en el hospedero. Lo interesante es que funcionó muy bien, ¿no? Es decir, se obtuvieron réplicas de la partícula viral íntegra, ¿sí? Bueno, aquí tenemos los virus doble cadena de DNA, ¿no? T3, el T7, el mu, ¿sí?, el lambda, muy conocido, que es casi un estándar, digamos, en los laboratorios, ¿no?, para muchas cosas. Y también usado en su momento en clonación, en ingeniería genética, etc. Y el muy famoso grupo del T2, T4, ¿sí? ¿Ya? Ahí está el T4 con su realmente compleja estructura que tiene, ¿no? Bueno, los bacteriófagos virulentos. Bueno, ustedes dirán, pero todos son virulentos. Sí, tal vez no es muy bueno el nombre que le han puesto, ¿no? Bacteriófagos virulentos. Pero se está refiriendo a los que infectan y en poco tiempo obtenemos un número alto de copias del virus. Es decir, infectan, se proliferan y matan a la célula, ¿no? Esos son los virulentos. Ahí está muy representativo el T4, ¿ya? Ahora, aquí hay un detalle acá está, perdón, de la forma de replicación del virus. No es crítico que lo conozcan, pero son opciones que tienen los virus en poder replicarse, ¿no? Y ahí ofrecieron en T4 que, si bien tiene un mapa genético circular, ¿no?, lo que hace es replicarse en forma tiene un mapa genético circular, pero en realidad el DNA del virus es lineal, ¿ya? Y lo que hace es, cuando se replica, ¿no?, construye, ¿sí? Fíjense ustedes, una misma secuencia, ¿no? ABCD, 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 ABCD. Pero interesantemente después todos estos, por estos extremos pegajosos que se presentan acá, ¿no? ¿Sí? Acá, se une y forma un tiene un nombre muy especial. Lo van a encontrar en el texto. Acá está. Concatémero. Un concatémero. Es decir, las fracciones lineales, ¿sí?, los segmentos lineales se están uniendo uno detrás del otro, ¿no? Entonces a eso se llaman concatémeros. Están concatenados, ¿no? ¿Ya? Y luego, interesantemente, ¿no?, ya en el momento del ensamblaje del virus, ¿no? Recuerda, es un virus DNA doble cadena, es el primer tipo de replicación que hemos hablado. Lo que hace es cortarse con una enzima, ¿no?, que corta, ¿sí?, en diferentes regiones ese concatenado. Creo que es más fácil decir concatenado que concatémero, ese concatenado. Y se dan cuenta, ¿no?, no todas las fracciones empiezan en el mismo lugar, ¿no?, como era aquí en su síntesis, ¿no? ¿Ya? Si no, este empieza en la B, este empieza en la D, este empieza en la F, etc. Lo que sí es, tienen un tamaño común, ¿no? Recuerden, dentro de la cabeza viral no puede entrar cualquier tamaño de DNA. ¿Ya? Hay una restricción en la longitud del tamaño de material genético que va a entrar, ¿no? Bueno, ¿y esto qué hace? Interesantemente se ha encontrado que, pues, todas las partículas virales pueden empezar en un gen, vamos a pensar son genes, ¿no?, y terminar en otro, pero al final tienen todos, y además en la misma secuencia, ¿no? Y eso no impide el funcionamiento del virus. Es decir, cualquiera sea no el orden, sino el lugar donde empieza y acaba el DNA del virus, pues funciona de igual manera
dentro de la bacteria en lo que se refiere a su capacidad de infección. ¿Sí? Bueno, esto también van a encontrar que esta es una base, ¿sí? que una base extraña, modificada, ¿no? Modificada en el bacteriófago de la familia PAR, ¿ya? Se llama la 5-hidroximetilcitosina, ¿sí? Que hace que el virus sea resistente a las enzimas de restricción de la bacteria, ¿no? Y esa es la razón por la cual la bacteria no puede cortar el DNA de este virus. Esta figura ya la hemos visto, ¿sí? ¿Se acuerdan? Cuando hablábamos de la curva de replicación y hablábamos de las etapas de esta curva de replicación, la etapa de adaptación, de latencia, etcétera. Yo me había saltado intencionalmente hasta esta gráfica porque me parecía más completa que la que está en la página donde está la curva de replicación, ¿no? Y bueno, repitiendo brevemente, porque ya habíamos explicado, fíjense, en este caso el tiempo de replicación o el tiempo de explosión del virus es de 25 minutos, ¿no? Decíamos, más largo que el de la bacteria, ¿no? La bacteria normalmente, Escherichia coli en buenas condiciones se replica en 20, ¿ya? Pero la bacteria hace 1, 2, 4, 8, ¿no? En este caso el fago lambda, el fago T4, produce un número de explosión de 100, o tiene un número de explosión de 100. Significa que por cada virus que entra en una bacteria salen 100, ¿no? Entonces fíjense, si la bacteria en 4 generaciones llega 1, 2, 4, 8, ¿no? El virus en 4 generaciones de 25 minutos, es decir, una hora, ¿no? Va a llegar 1, 100, 10.000 y 1.000.000. ¿Sí? 1.000.000 de virus. Viendo que las bacterias simplemente llegarían a 8. ¿Ya? Entonces ahí entendemos por qué en un cultivo bacteriano que está proliferando, está en la etapa de exponencial, ¿no? La etapa exponencial, cuando entra un virus, ¿no? Pues primero que detiene el crecimiento de la bacteria y luego pues mata a todas las bacterias en un tiempo muy corto, ¿no? Porque su número de explosión, y eso estamos hablando del fago T4, ya siendo 100 es suficiente para en unas cuantas generaciones, 5 o 6, alcanzar el valor que la bacteria puede tardar horas en llegar, ¿no? Bueno, aparte de eso, habíamos dicho los periodos, ¿no? El de infección, ¿sí? El de replicación del fago y el de ensamblaje, ¿ya? Y aquí vamos viendo qué es lo que va sucediendo, ¿no? Decíamos primero hay la síntesis de DNA temprano. Yo sigo insistiendo que esto debería haberlo colocado aquí e ir viendo de abajo hacia arriba, ¿no? O en su caso verlo de arriba hacia abajo, por lo cual esto debía estar aquí abajo, ¿no? Bueno, ya, pero está así. Los RNAs mensajeros, ¿no? ¿Sí? Que van a producir obviamente proteínas tempranas, ¿no? ¿Qué cosas? Nucleasas, DNA polimerasas, nuevos factores sigma, es decir, los factores de reconocimiento de la RNA polimerasa, ¿no? Luego, síntesis de RNAs mensajeros intermedios, ¿sí? Que ya tienen que ver con la síntesis de proteínas intermedias, ¿no? Y obviamente se traducen en todo eso se traduce en la producción del DNA. Y luego están el RNA mensajero tardío, que obviamente produce proteínas tardías, que son básicamente proteínas de la estructura viral, ¿no? Y luego, bueno, viene el periodo de autoensamblaje, ¿sí? Donde ordenadamente, ¿no? Esta estructura tiene que irse armando. Primero las fibras o patas se pegarán en el cuello, que le llaman, bueno, nosotros le llamamos cuello, ellos le llaman cola, ¿no? La cola, luego la cola se pega a la cabeza y recién se produce la entrada del DNA, ¿no?
De repente este gráfico igual debería ir en este orden, ¿no? Cola, las patitas, la cabeza y finalmente el completo, ¿no? Y al final la lisis de la bacteria. Uy, hablando de virus, mi computadora creo que se infectó. Ya. Bueno, bacteriófagos atemperados. Este nombre es, creo, más correcto, no como el de bacteriófagos virulentos, ¿no? Y atemperado se refiere a que hay un periodo de lisogenia, ¿vale? Es decir, un periodo en el que el virus se integra en el genoma del hospedero, ¿no? ¿Ya? También se llama el tipo de fase lisogénica, ¿no? Y el anterior, que los que no hay cuando no se hace fase lisogénica, se llama fase lítica, ¿no? Bueno, veremos entonces. Acá están incluidas las dos formas, ¿sí? Vamos a reducir un poquito la gráfica. Ya, ahí creo que se ve completa. Y le daremos un vistazo primero en forma general, ¿no? Entonces, fíjense, se ha producido el reconocimiento, la fijación, ¿sí? Estamos hablando bien clarito las etapas de infección del virus. Reconocimiento, ¿sí? Las señales que tiene el virus, que obviamente son señales de la estructura proteínica, ¿no? Son reconocidas por los receptores, ¿sí? En este caso de la pared celular bacteriana, ¿no? En células eucariotas, animales principalmente, estamos hablando de la membrana, ¿no? O moléculas de la membrana, como ser, por ejemplo, las glicoproteínas, los peptidoglicanos, las proteínas unidas a azúcares, ¿sí? Las glicoproteínas, pero no me salía la palabra. Lipoproteínas y glicoproteínas, olvídense de peptidoglicano, ¿ya? Aquí sí, en la bacteria sí puede ser, ¿no? Peptidoglicanos o componentes lipídicos de la membrana, de la pared celular, ¿sí? Entonces tenemos la partícula viral que ya ha sido reconocida. Se produce la fijación, ¿no? Para eso aquellas espículas que tiene el virus pues aseguran su lugar, ¿no? En la pared. Y luego la inyección del DNA, ¿no? Entonces el virus ha inyectado el DNA, ¿sí? Y aquí, para el fago lambda, hay dos caminos. Uno es hacer ciclolítico inmediatamente, eso que significa que rápidamente, ya hemos visto la gráfica arriba, ¿no? Se producen los RNA mensajeros tempranos, proteínas tempranas, material genético, RNA mensajero intermedio y así, sucesivamente, ¿no? Hasta que se ensambla, ¿sí? Se ensambla y se produce la lisis. Entonces, este sería el ciclo lítico. Cada una de estas partículas puede volver a infectar a otra bacteria vecina y se cumple totalmente el ciclo, ¿no? Por otro lado, también puede ser ciclo lisogénico, ¿ya? ¿Qué quiere decir eso? Que este DNA, en vez de empezar a apoderarse de toda la maquinaria celular a través de la síntesis principalmente de los RNAs mensajeros tempranos, no hay esa síntesis, ¿no? Porque si hubiese entraría hacia el ciclo lítico, ¿ya? Lo que hace es por un proceso de recombinación, ¿no? Aquí vemos nuevamente que ese proceso biológico, la recombinación, es sumamente importante. ¿Se acuerdan? Cuando hablábamos de bacteria habíamos casi dividido el tema de genética bacteriana en dos procesos, el de mutación, ¿no? Donde hemos hablado en tanto detalle, y luego el de recombinación, porque el de recombinación está metido con transformación, ¿sí? Está metido en transducción, ¿no? Que vendría a ser esto a través de los virus, y está metido en conjugación, ¿ya? Y además tiene otras cosas más, ¿no?
como la reparación, también cuando hay reparación, también hay recombinación. Cuando hay entrecruzamiento de alelos o de genes en los organismos de reproducción totalmente sexual o parcialmente sexual, también hay recombinación, ¿no? Bueno, entonces se recombina, ¿no es cierto? Y se introduce, ¿sí?, el DNA viral en el DNA bacteriano, ¿sí? Y esto ya pasa a llamarse ya prófago, es decir, hacia el fago, ¿no? Porque ya no es un virus, ¿no? Para que sea un virus tiene que estar así completo. ¿Sí? Aquí hay solo material genético. Y obviamente en cada fase de replicación o de multiplicación, reproducción creo que ahora sí cabe muy bien el término, es un ser vivo, en cada fase de reproducción del virus, de la bacteria, perdón, ¿sí? También se va a copiar el material genético viral, ¿no? Y esto, como su nombre indica acá, crece normal, es decir, si no buscásemos, ¿no?, o la forma de identificar o de detectar la presencia de ese DNA viral, pues no vemos ninguna diferencia entre una bacteria que tiene el prófago y una bacteria que no tiene el prófago, ¿ya? La única sería hacer una secuenciación, ¿no?, y evidenciar que en la secuencia del DNA bacteriano pues hay una porción que no corresponde y que es el del DNA viral, ¿ya? Pero después crece normalmente, ¿no? Entonces se va esto multiplicando, multiplicando, y así pueden pasar muchas generaciones en que la bacteria va a seguir proliferando normalmente, ¿ya? Evidentemente, cuando uno hace estos cultivos, de cuando en vez hay alguna bacteria que libera, ¿no? Es decir, que sale el DNA viral y se pasa a la fase lítica, ¿ya? Ahora, si hay alguna inducción realmente, ¿no? Una inducción, normalmente, ¿qué significa? Algo que vaya a molestar este equilibrio que se ha creado entre el DNA viral y el DNA bacteriano, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿qué puede molestar? La formación de dímeros de timina o dímeros de pirimidinas, ¿no?, en general. Normalmente son más abundantes los de timina, ¿no? Entonces, por ejemplo, irradiar, ¿no?, al fago lambda que está creciendo normal, o perdón, la bacteria T4 que está creciendo con el fago lambda como un profago ahí adentro, lo irradiamos, y la luz ultravioleta obviamente va a alterar no solo al DNA viral, sino a todo el DNA bacteriano. Y eso va a producir una inducción. Vale decir, el DNA viral va a salir y va a ser fase lítica. ¿Qué otra cosa? Puede también, por ejemplo, molestar algunos agentes químicos que interactúen con el DNA. ¿Sí? Por ejemplo, nosotros tenemos un cultivo ahí que está muy bien, está creciendo tranquilito, y le añadimos, por ejemplo, bromuro de tidio, ¿no? Claro, no en una concentración que me vaya a parar la replicación de todo el cultivo, ¿no? Porque se puede hacer aquello. Por ejemplo, cuando uno tiñe DNA, entre comillas, ¿no?, DNA para poderlo observar en un gel, si no me equivoco, la concentración es de 2 microgramos por mililitro. Claro, digamos, para lo que estamos acostumbrados, parece poco, ¿no? Pero en términos mutagénicos es muy alto. Es decir, ahí sí, mucho bromuro de tidio se intercala en el DNA y es por eso que lo podemos observar en presencia de la luz ultravioleta, ¿no? Eso no queremos, es decir, para hacer este tipo de inducción, por ejemplo, con bromuro de tidio, tendríamos que usar una concentración de bromuro de tidio bastante más baja, ¿ya? De tal manera que en algunos lugares del DNA, ¿sí?, de este híbrido, ¿no?, este DNA híbrido que es bacteriano y viral, pues se incorpore el bromuro de tidio, moleste al DNA y se produzca la inducción, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas. Ustedes saben que los agentes cancerígenos, también anticancerígenos, ¿sí?, basan sobre todo su efecto en poder interactuar con el material genético de la célula cancerosa. Claro, se entiende que se usa ese producto, ¿no?,
como anticancerígeno, por ejemplo, porque la célula cancerosa es más permeable a esa molécula. Por lo tanto, la posibilidad de que dañe más al DNA de la célula maligna, ¿sí?, es lo que justifica su uso. Pero también daña a la célula normal, ¿no? Porque no es impermeable para esa molécula. Es menos permeable que la célula transformada, ¿no? Por eso es que muchos farmacólogos dicen, pues los anticancerígenos, si bien pueden curar un cáncer, pueden provocar la aparición de otro, ¿no? ¿Sí? Bueno, todo eso es lo que llamamos inducción, ¿no? Les decía, incluso esta especie de se usa como una especie de prueba para detectar algunas moléculas que interactúen con el DNA. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Yo quiero ver, buscar anticancerígenos. ¿Sí? Uno de mis bioensayos podría ser usar, ¿no?, una bacteria T4, una Escherichia coli T4, ¿no? Disminuye la... Uy, no sé qué ha pasado. Perdón, sí, se empezó a oscurecer y terminó apagándose. Les decía, uno de los ensayos para detectar algún posible anticancerígeno, es decir, una molécula que interaccione con el DNA, podría ser esta prueba, ¿no? Tener un cultivo de la bacteria que hace fase lisogénica normalmente, ¿no? O sea, su fase lisogénica es la usual, no la lítica, ¿no? Y yo voy probando mis sustancias, ¿no? Añado mi sustancia al cultivo y si veo que hay una mayor inducción y hay una mayor cantidad de lisis en el cultivo, pues puedo estar asumiendo que esa molécula interactúa con el DNA. ¿Sí? Obviamente es un ensayo muy, entre comillas, grosero todavía, ¿no? Porque la causa podría ser alguna otra, ¿no? Obviamente, de aquellas moléculas que den positivo a esta prueba, pues tendrían que entrar en ensayos mucho más finos y mucho más selectivos para ver si realmente la molécula interactúa o no con el DNA, ¿no? Pero fíjense, es un método fácil, ¿no? Tener muchos tubos de ensayo con cultivos del Escherichia coli con su fago lambda en etapa lisogénica, ¿sí? Y ahí introducir una cierta concentración, incluso puede hacerlo usual, ¿no? Lo usual es probar las concentraciones de principios activos desconocidos a 10, a 100 y a 1000 partes por millón, ¿no? Eso han debido ver en farmacología, los bioensayos, ¿sí? Sobre todo en cultivos o en animales. Usualmente siempre se usan esas 3 concentraciones para hacer las pruebas, ¿sí? Bueno, ¿estamos? Ahora, lo interesante, podría surgir la pregunta, ¿no? Y uno dice, ¿y cuándo hacia este lado y cuándo hacia a la izquierda y cuándo a la derecha, ¿no? Pues las bacterias tampoco, fíjense, en el caso de esta bacteria, ¿no? Si el fago lambda, por ejemplo, se encontrase en un medio donde hay pocas bacterias, ¿sí? Hubiesen pocas bacterias en ese cultivo y ahí metemos el fago lambda, a él, entre comillas, no le convendría, ¿no es cierto?, hacer fase lítica inmediatamente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si quedaría sin hospedero, ¿no? Empieza a atacar todas las bacterias, mata a todas las bacterias y listo, ¿no? Entonces, en ese caso, ese fago lambda, ¿sí?, lo que opta, en todo caso, es entrar a la fase lisogénica, dejar que las bacterias se multipliquen, ¿no? Y ya cuando haya un número apreciable, de repente entrar en la etapa de salida del DNA y recién hacer la fase lítica, ¿sí? Y obviamente todo eso tiene una regulación genética, ¿no?, que es bastante complicada, ¿ya? Pero vamos a ver un poquito para que tengan una idea. Esto, ¿no? Este es el mapa molecular del fago lambda, ¿sí?
Entonces, fíjense, hay dos vías, ¿no? Vamos a ver a grosso modo. No, creo que no nos interesa ver en detalle, ¿no? A menos que en algún momento pensemos hacer alguna clonación o ver algo de lo que les decía en cuanto a utilizar el fagolanda con algún tipo de bioensayo, qué sé yo, ¿no? Pero en grandes rasgos, fíjense, tenemos dos caminos, ¿no? ¿Ya? Hacia la lisis, ¿sí? ¿Ya? O hacia la integración, vale decir, hacia la fase lisogénica o hacia la fase lítica, ¿sí? Ahí están representados los genes, ¿no? Fíjense, estos genes son los que reprimen, ¿no? a la bacteria, ¿sí? Los que replican el DNA, ¿sí? Los que producen la estructura, cabeza, cola, y obviamente aquí también están los de lisis, ¿sí? En cambio, hacia este otro lado, ¿no? Están los que tienen que ver con cortar el DNA de la bacteria, integrarse y hacer los extremos del profago, ¿no? De lo que se refiere al material genético. Entonces, esto es lo que dice, si se activa hacia la derecha o se activa hacia la izquierda, ¿sí? Y eso va a definir si hace ciclo lítico o hace ciclo lisogénico. Bueno, está el texto para que ustedes lo puedan ver, ¿no? Esta es la forma de replicación del fago lambda, que también es lineal, ¿sí? Pero que para su replicación se circulariza, ¿no? Y lo que hace es a través de una de las cadenas, perdón, esta es la doble cadena, y una de las cadenas que lo va girando, ¿no? Esta, ¿sí? Y se va formando muchas copias, ¿no? ¿Sí? Este es un molde en ciclo, ¿no? Entonces termina aquí y empieza el otro, ¿no? Empieza el otro, y va generando una cadena larga, ¿sí? Que obviamente después se va complementando, ¿sí? Bueno, con esto más terminamos. Lo interesante del fago lambda es que siempre se mete en el mismo lugar, en el sitio de, en el material genético de la bacteria, ¿no? Que conviene reducir un poquito. Ahí, ¿no? Bueno, solo para mostrar que siempre es en el mismo sitio, ¿no? ¿Ya? Este es el DNA del fago lambda, fíjense, se circulariza, ¿no? Y se introduce entre el gen del gen bio y el gen gal, ¿no? Y siempre se mete, ¿sí? Por eso es que en algún momento, les decía, el fago lambda ha sido un buen vector de clonación, ¿no? Porque al poder sacar del fago lambda algunos genes, ¿sí? No necesarios, ¿no? Son normalmente los de fase lítica, ¿sí? No queremos que haga fase lítica, porque si hace fase lítica nos destruye la bacteria donde queremos clonar, ¿no? Sino eliminarlos, conservar los que son de fase lisogénica, y en reemplazo de esos genes, pues colocar material genético que se quiera clonar, ¿no? Entonces fue un buen vehículo de clonación, porque al meterse siempre en medio de estos genes, pues los inactiva, ¿no? Entonces se puede detectar cuál bacteria ha recibido el fago lambda, porque ya no es capaz en este caso de usar la galactosa, ¿no? Entonces esa es la manera o para lo que fue usado muy ampliamente el fago lambda en clonación. Bueno, nos tocaría entrar a describir un poco algunos mecanismos en los virus de animales, pero ahí vamos a quedar, ¿ya?